Muchas gracias, presidente. Quiero comenzar mi intervención manifestando mi extrañeza por la inclusión en el orden del día de esta PNL, cuando otras iniciativas que hemos realizado desde el Grupo Izquierda Unida, como la relativa a la reciente reforma de la Constitución, nos ha permitido debatirlas argumentando que son temas que exceden el ámbito de actuación de la Comunidad de Madrid. Es una doble vara de medir que deteriora lo que debía ser el normal funcionamiento de nuestra actividad parlamentaria. En todo caso, nos felicitamos que en esta Asamblea se debata sobre la situación de las personas refugiadas en España, aunque, como explicaré a continuación, tanto la forma como el contenido de esta proposición no de ley no podrían ser más desafortunados. Intentaré exponer la posición de mi grupo en los términos más claros y compartidos por todos para que entiendan que con esta iniciativa están haciendo un flaco favor a nuestro necesario compromiso compartido con la protección internacional. Permítame la ingenuidad de no renunciar con antelación a convencerles a todos ustedes. Son tres los argumentos que desarrollaré en mi intervención. El primero, es necesario cumplir la ley, también en esta materia. El segundo, el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas deben respetarse. Y, en tercer lugar, otorgar un trato de favor a un determinado grupo de refugiados, de personas refugiadas, es un dislate moral, un auténtico dislate moral ante la situación que estamos viviendo todos los días en nuestro país y en el mundo. Comencemos con el primer argumento. Miren, uno de los pocos éxitos del proceso de armonización de las políticas europeas de asilo es el establecimiento de una normativa común en materia de condiciones de acogida y ayudas a los beneficiarios de protección internacional. La Ley 12/2009, que contó con el voto a favor tanto del Partido Popular como de los señores del Partido Socialista, con los que han acordado esa enmienda transaccional, ha traspuesto este mínimo común denominador a la normativa de nuestro país. Por último, y también hay que tenerlo en cuenta, mientras no se apruebe el reglamento de ejecución de la ley, siguen vigentes las órdenes ministeriales que regulan las condiciones y la cuantía de las ayudas de los solicitantes de protección internacional, refugiados y beneficiarios de una protección subsidiaria, sin diferenciar ni su condición profesional ni su nacionalidad, como por otra parte es lógico ante una realidad como la que vivimos en este ámbito. Dicho sea de paso, todo nuestro apoyo a la reivindicación de las organizaciones sociales que vienen reclamando que estas ayudas puedan cubrir con un mínimo de dignidad las necesidades básicas de sus beneficiarios, máxime en la difícil situación económica que venimos atravesando y cuando muchos de ellos se encuentran en situación de calle. Por otro lado, y esto lo conoce bien la presidenta Aguirre, que ha sido ministra de Educación, también nos lo han recordado con antelación, existe una compleja normativa sobre convalidación de títulos expedidos en el extranjero, con un largo procedimiento que está demorándose como media 3-4 años. Pues bien, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo en concreto en el primer punto de su proposición no de ley? Que el ministro de Trabajo e Inmigración prevarique y, al margen del procedimiento y la normativa vigente, conceda ayudas a un colectivo muy determinado entre los miles de solicitantes de protección internacional, cuando la mayoría les están pasando canutas en este país. Que el ministro de Educación viole la ley de procedimiento administrativo y priorice la homologación de títulos sobre la de otros muchos extranjeros, entre ellos algunos refugiados en una situación mucho peor que la del colectivo al que aluden con su proposición no de ley. Señores, esto no tiene ni pies ni cabeza. El Estado, el conjunto de las administraciones públicas deben aplicar la ley con objetividad y otorgar ayudas o convalidar títulos a quien lo merezca y reúna los requisitos y punto. Creo que no es necesario añadir nada más sobre esto y si no estuvieran cegados por esa visión sectaria me darían la razón con toda seguridad. El segundo argumento que quería compartir con ustedes es que debe cumplirse el derecho internacional y el derecho a las resoluciones de Naciones Unidas y, por lo tanto, cesar el bloqueo criminal contra Cuba. Desde nuestro grupo nos parece que debatir sobre lo que está sucediendo en la región y no mencionar esta realidad
produce necesariamente una distorsión que es inaceptable. Permítame que se lo exprese porque es nuestra opinión y nuestra visión. En algunos debates he escuchado a sesudos y conservadores analistas de política internacional calificando poco menos que de cuento la continua alusión al bloqueo que hacemos los que defendemos la soberanía de Cuba. Lo califican de mero embargo comercial y que además solo sirve para apuntalar a la revolución. Bueno, pues hagámonos todos un favor y exijamos el final de esta actuación hostil, ilegal e inmoral. Pero es que además es importante mencionar que el bloqueo que tanto defienden ustedes no ha sido una actuación aislada. Al contrario, forma parte de una estrategia de quienes han querido mantener una dominación neocolonial junto a los privilegios de las minorías que les servían de fieles instrumentos en cada país. Esta estrategia ha provocado y provoca hoy en día una violación masiva y sistemática de los derechos humanos en toda la región con total impunidad. Y hablamos de derechos humanos. No veamos la paja en el ojo ajeno y realicemos un análisis riguroso de quienes han sido y son los mayores violadores de los derechos humanos. Escuche, porque aquí le voy a señalar y le voy a concretar algunas. De quienes organizaron en Panamá una escuela para enseñar prácticas de tortura a todos los ejércitos de América Latina y provocaron la desaparición de centenares de miles de personas. Y lo siguen haciendo hoy en Guantánamo, donde conducen en vuelos de la CIA con la escandalosa colaboración de algunos gobiernos occidentales a quienes secuestran en cualquier lugar del mundo. Hoy en día está ocurriendo esto. De quienes invadieron Santo Domingo, Haití, Granada, Panamá, Nicaragua y hoy siguen conspirando y organizando golpes de Estado en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Honduras o contra el país que pretenda desde su soberanía construir otro modelo de sociedad. De quienes crearon el concepto de enemigo interno dentro de una doctrina de seguridad nacional que provocó genocidios como el de los pueblos mayas en Guatemala o la Unión Patriótica en Colombia y que hoy siguen dando cobertura a los regímenes que asesinan periodistas en Honduras y en la misma Colombia, hace una semana apenas. Por cierto, con el protagonismo de su querido correligionario, el liberal Álvaro Uribe, al que tanto premian, que no se limitó a actuar en Colombia, sino que organizó también aquí en España su red de espionaje y seguimiento a defensores y refugiados políticos, como están estudiando en este momento los tribunales de nuestro país. Por lo tanto, no apoyaremos nunca una proposición que no incluya y que no respete el derecho internacional. Y porque el terrorismo de Estado es una forma de terrorismo donde la impunidad es la regla dominante. Olvidarse de este contexto, del que les he puesto algunos ejemplos, no es nada neutral ni respetuoso con los derechos humanos. Y el terrorismo no puede pretender un precio político por el final de su chantaje, ni en Egipto, ni en España, ni en el Caribe. ¿O es que las víctimas del vuelo de Cubana de Aviación no merecen el mismo respeto que las del atentado de Lockerbie? ¿O los turistas ametrallados en los hoteles de Cuba de quienes lo fueron a orillas del Nilo? Por ponerles solo dos ejemplos, seguro que ustedes conocen muchos más. Un tercer argumento, creo que de sentido común, es que no se debe otorgar un trato de favor a un determinado grupo de refugiados. No hace falta irse muy lejos, a los campos de Kenia o a los campos de refugiados de Palestina. Si quieren, caminamos apenas 10 minutos, Avenida Pablo Neruda para arriba, y nos encontramos con el Centro de Acogida de Refugiados, con el CAR de Vallecas. Si les parece, enviamos ahora mismo una comisión de esta asamblea. Hablamos con los residentes para que nos cuenten los dramas que han vivido, la guerra y la destrucción de Irak o Libia, el conflicto de Chechenia, la persecución política en Camerún, República Democrática del Congo. Miles de historias tan distintas, que nos relaten las dificultades a la hora de ser reconocidos como refugiados en España, apenas un 5%, su falta de perspectivas laborales, la desarticulación de las familias, ya ni les digo las posibilidades de retomar una actividad profesional como la que desarrollaban en sus países de origen. ¿Y qué les dijimos cuando nos dirijamos una comisión de esta asamblea? ¿Que den un paso adelante los que sean cubanos y periodistas? Como decía al principio, lo que proponen no solo es ilegal y políticamente reprochable, sino que también es un dislate moral.
No sé cuál es su verdadera intención con esta PNL, si marcar posición política respecto a futuros acontecimientos, pero para que vean que no solo criticamos, sino que con ánimo constructivo también les vamos a proponer 3 alternativas. Si lo que quieren es criticar al Gobierno Zapatero por su falta de compromiso con los refugiados, olvídense de este caso concreto. No encontrarán ni un solo profesional que sepa de atención a los refugiados, que haya trabajado en este ámbito, que les pueda señalar un colectivo que haya disfrutado de mayores facilidades de desplazamientos, de un proceso de reconocimiento más rápido de asilo y de mayores ayudas en todo el proceso. Hoy día están muriendo miles de refugiados en los desiertos, en los mares, navegando en pateras, cosa que no ha ocurrido en este caso. Si quieren encontrar un incumplimiento flagrante y escandaloso, aquí les facilito uno: la imposición del visado de tránsito a los solicitantes de protección internacional de Siria. Sí, lo que oyen, hace 15 días, después de que llegaran no más de 50 personas a Barajas. Debe ser para acabar con el famoso efecto llamada. Vamos, una vergüenza más en el compromiso con los refugiados. Otra idea, por el contrario, si lo que quieren es arrimar el hombro de lo que debería ser una política de Estado, es lo que nosotros creemos. Hace menos de un mes el Consejo de Ministros aprobó el primer grupo de reasentamiento para 100 refugiados en situación de riesgo. 100 cuando el ACNUR habla de más de 43 millones de personas en necesidad de protección internacional y una lista de espera de más de 2 millones para reasentarse. Pero bueno, si tanto les preocupa el derecho de asilo, aprobemos por unanimidad una proposición para poner al servicio de este proceso la capacidad de acogida de la Comunidad de Madrid, no para los que nos caigan mejor o peor, que sea el ACNUR quien los seleccione. Y tenemos un magnífico centro, además, en el ayuntamiento que usted dirige, donde podría realizarse. En tercer lugar, si lo que quieren es debatir de derechos humanos en Cuba, en España o en Estados Unidos, cuando quieran. Una de las pocas cosas positivas, lo ha señalado la portavoz del Partido Socialista, del proceso abierto y que hemos visto en los últimos años, es el proceso de diálogos bilaterales, que habría que publicar porque son bastante clarificadores. Y como ustedes quieran, si quieren que hablemos de libertad de prensa, del acceso a la información, hablamos. Si quieren que hablemos de prisioneros políticos, hablamos de prisioneros políticos. De privaciones de libertad por la comisión de simples infracciones administrativas, hablamos. De malos tratos policiales y de tortura, hablamos. De desaparecidos que todavía están en las cunetas de nuestras carreteras, hablamos. Hablamos de lo que quieran y cuando quieran. Pero, por favor, hagan ustedes el favor, por dignidad y por respeto a los derechos humanos, no utilicen a los refugiados como excusa. Es innoble y, además, es inmoral. Quiero acabar mi intervención recordando a los 5 prisioneros políticos cubanos en los Estados Unidos por luchar contra el terrorismo y la seguridad del pueblo cubano. Hoy, afortunadamente, ya 4, porque uno de ellos ha sido puesto en libertad. Por todas estas razones, vamos a votar en contra de la proposición no de ley y, además, pedimos al conjunto de los grupos parlamentarios que reflexionen y que replanteen su posición, porque realmente ni es una resolución a favor del colectivo al que hacen ustedes referencia, con el que no tendremos ningún problema que reciban las mismas ayudas y la misma protección que al resto de la población, y además responde a una dinámica totalmente sectaria y dogmática. Muchas gracias. Muchas gracias.